Voy a hacerte una especulación. Fíjate, Santiago de Cuba. Santiago de Cuba fue la primera capital de Cuba, ¿no? ¿Verdad? Si Santiago de Cuba fue la primera capital de Cuba, Santiago de Cuba llegó a ser una ciudad bastante importante. Por eso que Santiago de Cuba tiene tanta inmigración desde el origen de Cuba, ¿no? ¿Verdad? Estoy haciendo una especulación, caballero, yo no soy historiador, estoy pensando aquí una talla que yo creo que me conduce por los caminos de la lógica. Santiago de Cuba, yo nunca he ido a la ciudad de Santiago de Cuba, pero la ciudad de Santiago de Cuba tiene que tener, por naturaleza, tiene que tener una infraestructura, por lo menos la parte fundacional, la parte histórica, tiene que tener una estructura diferente a ciudades fundadas por la colonia en otros lugares de Cuba, porque ahí era la capital. Santiago de Cuba tiene que haber sido rica como capital. Santiago de Cuba es un puerto importante y siempre ha sido un puerto importante. La revolución es jovencita, te estoy hablando de Cuba. Estoy hablando de la historia de Cuba. Desde que le pusieron Santiago de Cuba, que fue con la llegada de los segundos, ya habían unos primeros, pero cuando llegaron los segundos, que escribieron unos libros, bueno, esos libros ya decían, ya hablaban de Santiago de Cuba y de un puerto muy importante y una bahía muy importante. Entonces había mucho comercio. No, Baracoa fue la primera. Estoy hablando de Santiago. Ya empezamos. Tú verás ahora los historiadores. Tú verás cómo se pone esto, papi. Esto a mí, no, yo no, pues no puedo en los comentarios. Ahora los veo. Porque si no me pierden, porque tú sabes cómo la voy. Santiago de Cuba, que es lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando escúchenme, muchachos, desde 12 grados. No se me pierdan con los comentarios. Escuchen, mírenme a mí y olvídense los comentarios. No te estoy hablando de las villas fundadas. Fíjate, no te he hablado de villas fundadas. Te estoy hablando de Santiago de Cuba. Fue la primera capital, no la primera villa fundada. ¿Viste? Pero es que no lo puedo leer porque entonces me pierdo con las correcciones. Escucha, estudiantes de 12 grados, porque después me pierdo. Santiago de Cuba fue la primera capital. Si fue la primera capital es porque era importante. Ahí se creó una infraestructura, era una ciudad rica por el comercio. Después se decidió trasladarlo hacia La Habana porque lo consideraron mejor. Pero Santiago de Cuba no perdió importancia por eso. Santiago de Cuba continuó teniendo un puerto muy importante por su posición geográfica. Santiago de Cuba continuó teniendo una ciudad con infraestructura, una cosa importante. Santiago de Cuba es diferente. Santiago de Cuba tiene que ser una ciudad próspera desde el inicio. Desde el diseño es para que fuera una ciudad próspera. Yo nunca he ido a Santiago de Cuba, no conozco Santiago de Cuba, estoy especulando. Santiago de Cuba era una ciudad rica. Santiago de Cuba empezó a ser pobre después del 59. Ya esa parte la estoy asumiendo como lo que ustedes dicen, el fanatismo que tú tienes contra la revolución. Yo asumo que Santiago de Cuba empezó a empobrecer a partir de enero del 59. Yo jamás he estado en Santiago de Cuba, por lo menos en esta vida. En esta vida, yo nunca he estado en Santiago de Cuba. Jamás he estado en Santiago de Cuba. Yo me estoy atreviendo a decir, atiéndeme, me estoy atreviendo a decir, pero estoy esperando la respuesta de la gente que sabe, de la gente de Santiago, la gente más vieja, la gente que ha estudiado historia, que ha hablado con el abuelo, con el tatarabuelo. Yo no sé, porque yo nunca he ido a Santiago. Quiero, pero nunca he ido. Santiago de Cuba comenzó a ser pobre a partir de enero del 59. E increíblemente en Santiago de Cuba es donde yo no sé si es verdad. Yo no sé si es verdad. Pero yo creo que existe una idea, ustedes me dirán, si existe una idea en Cuba, una idea así, algo mental, como que Santiago de Cuba es una ciudad donde hay mucha gente revolucionaria, como que en Santiago de Cuba todo el mundo es revolucionario y Santiago de Cuba es la capital de... No, los santiagueros, eso es la revolución. Y al mismo tiempo te digo, ¿y cómo es posible si en Santiago de Cuba hay una cantidad de oposición del carajo? Somos víctimas de mucha desinformación en un país tan chiquito. ¿Sabes por qué? Porque nos cortaron los accesos mediante el transporte, mediante puntos de control, mediante una pila de situaciones. Nos tienen jodidos los mismos. Y a ustedes en Santiago de Cuba, si está empobrecida la ciudad y por alguna razón la gente, los alrededores de la capital de Santiago, no ve en Santiago una oportunidad y tiene que irse por otro lado, yo asumo, con mi lógica muy corta, que Santiago empieza a empobrecer después del 59. Porque Santiago de Cuba fue la primera capital. Que la haya mudado después para La Habana no significa que ya mudaron la capital para La Habana. Entonces ya Santiago no vive más nadie. Se pudrió Santiago y se cayeron las casas. No, Santiago continuó siendo Santiago. La capital, ¿saben lo que es la capital?
Ustedes saben lo que es la capital de un país, donde están los edificios. Donde pueden estar los edificios eso del gobierno. Esa puede ser la capital. O en Santiago de Cuba no nos gusta, hay mucho calor. Yo creo que en La Habana es mejor. Hay una bahía y nos gusta más. Y está más cerca del occidente, está más cerca de lo que le encontré lógica a lo que está diciendo. Ya está, todos los votos a favor. Yo no sé cómo fue la cosa. Pues para La Habana nos fuimos, pero Santiago continuó siendo Santiago. En Santiago es un puerto importante. Santiago tiene que ser una ciudad de comercio. Todas las ciudades con puertos importantes son ciudades de comercio. ¿Dónde están los comercios de Santiago de Cuba? ¿Cuáles son los comercios que hay en Santiago de Cuba? Todos se los quitó la revolución. Todos los comercios que hay en Santiago de Cuba son los mismos que hay en Pinar del Río, que no es un puerto importante. El comercio que hay en Santiago de Cuba es la empresa de gastronomía provincial, la empresa municipal de no sé qué. Por eso Santiago de Cuba es una empresa, una ciudad pobre. Y le van a echar las culpas a quién. Ustedes tienen un puerto. Ustedes tienen una ciudad ahí en el puerto ese, una gran ciudad. Nunca he ido. Me atrevo a decir que una gran ciudad. Porque ustedes tienen un morro. Ustedes tienen castillos de defensas de esa bahía, de ese puerto. Ustedes son importantes. Ustedes eran prósperos. Si no, no se defendiera tanto. Si Santiago fuera. Pero mira tú, mira a ver ahora si en el sur de San Cristóbal hay un castillo defendiendo el sur de San Cristóbal. Mira a ver si en el sur de San Cristóbal hay un castillo defendiendo el gran morro de San. Santiago. ¿Por qué te hablo de Santiago? Te hablo de Santiago por esas cosas de la vida. Mira, esto es Santiago, serio. Y esto es mucha gente en Santiago. De la misma manera que te encuentras a favor, te encuentras en contra, ¿no? Pero el problema es que es lo que yo le digo a la gente que está a favor. ¿Qué es lo que tú dices que tú estás a favor de la revolución? Pero te hace falta comer para poder decir que viva la revolución. Sí, yo sé que me hace falta comer, pero dentro de la revolución no puedes comer. ¿Y qué te responde? No, yo sé que no. Yo sé que la comida está mala. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama El Cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución. El Cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. ¡Ay! Chúpate esa manga, ciberclaria.